Cuando hablamos de personajes bíblicos que enfrentaron pruebas extraordinarias, el nombre de Job siempre resalta. Su historia es tan poderosa que se ha convertido en sinónimo de paciencia, fe y resistencia. Pero lo curioso es que muchas veces, al mencionar a Job, las personas solo se quedan con la idea de que es alguien que sufrió mucho y que al final Dios le devolvió todo en abundancia. Sin embargo, ¿qué tal si te digo que el verdadero secreto detrás de la vida de Job es mucho más profundo? Hay algo que la mayoría de los creyentes no ha llegado a comprender, y hoy quiero revelarte lo que creo que es una de las lecciones más significativas que podemos aprender de él. La vida de Job no es solo una historia de sufrimiento y recompensa, es una lección de transformación, de fe genuina que va más allá de lo que entendemos como bendición o prueba. En Job encontramos una fe que no solo aguanta las tormentas, sino que emerge purificada, como el oro refinado por el fuego. Y créeme, este secreto puede cambiar tu perspectiva como creyente. Puede darte una nueva manera de ver las pruebas que enfrentas en la vida. Porque el secreto de Job no solo es soportar el sufrimiento, sino entender lo que ocurre en el ámbito espiritual mientras lo haces. Hay algo invisible, pero poderosísimo, que sucede cuando decidimos confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. En este video vamos a desglosar en detalle las claves que están detrás de la vida de Job. Vamos a sumergirnos en las lecciones espirituales que, si las aplicas a tu vida diaria, no solo fortalecerán tu fe, sino que te harán ver las pruebas de una manera completamente diferente. ¿Qué es lo que Job sabía que nosotros no sabemos aún? ¿Por qué Dios permitió que fuera probado tan duramente? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a vivir con la misma fe y confianza que Él? Este no es un mensaje fácil de digerir, pero te prometo que si prestas atención, si te permites reflexionar sobre estas verdades, tu relación con Dios alcanzará una nueva dimensión. Porque el secreto de Job es, en el fondo, el secreto del corazón de Dios hacia nosotros, sus hijos. Es una revelación que no solo transforma nuestras mentes, sino también nuestro espíritu. Primera parte. El inicio del viaje de Job, su integridad y su prueba. Para empezar a comprender el secreto de Job, tenemos que retroceder al principio de su historia. Lo interesante es que cuando abres el libro de Job, lo primero que se nos dice es que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta descripción es clave porque desde el principio nos da una imagen clara de su carácter. Job no era solo alguien que cumplía con las normas religiosas, era alguien cuya relación con Dios iba más allá de lo superficial. Era un hombre que vivía de acuerdo con su fe en cada aspecto de su vida. Entonces, ¿qué tiene esto que ver contigo? Bueno, si piensas en ello, muchas veces como creyentes, creemos que por ser buenos y seguir a Dios, no deberíamos pasar por pruebas tan difíciles, ¿verdad? Nos decimos cosas como, si hago todo bien, Dios me protegerá del sufrimiento. Pero aquí es donde Job nos empieza a mostrar algo diferente. A pesar de su integridad, de su fe intachable, Dios permitió que fuera puesto a prueba de una manera inimaginable. Y esto es algo que puede ser difícil de aceptar, porque desafía la idea de que la fe solo trae bendiciones visibles y una vida sin problemas. ¿Te has preguntado por qué a veces las personas más justas parecen pasar por los momentos más difíciles? Job nos da una pista. No es que Dios nos castigue o se haya olvidado de nosotros, es que en ocasiones nuestra fe necesita ser probada para que lo que hay en nuestro corazón, esa confianza pura en Dios, salga a la luz. Y eso es lo que comienza a pasar en la historia de Job. Dios confía tanto en la fe de Job que permite que sea probado, sabiendo que su integridad se mantendrá firme. Aquí es donde comienza la prueba. Ahora, algo muy importante que debes notar es que no fue Job quien pidió ser probado. En muchos casos, los creyentes no pedimos el sufrimiento, simplemente ocurre. En la historia de Job, es Satanás quien cuestiona la lealtad de Job y sugiere que solo es fiel porque ha sido bendecido con riqueza y salud.
Y Dios, con total confianza en su siervo, permite que Satanás lo ponga a prueba. ¿No es curioso? Dios confía en que Job puede soportar la prueba. Y aquí hay una lección enorme para todos los que creemos en Dios. Si estás pasando por una prueba, es posible que Dios esté tan confiado en tu fe que sabe que al final saldrás más fuerte. Este tipo de sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de revelar lo que hay realmente en tu corazón. De alguna manera, es como si Dios dijera: sé lo que hay dentro de ti, y ahora el mundo también lo sabrá. En este punto, Job pierde todo: sus riquezas, sus hijos, su salud. Todo lo que una persona podría valorar, todo lo que hacía su vida cómoda y feliz, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo reaccionarías tú si algo así te ocurriera? Es fácil pensar que nos derrumbaríamos, que perderíamos la fe, pero aquí es donde empieza a revelarse el secreto de Job. En medio de todo ese dolor y pérdida, Job no maldice a Dios. Claro, siente el dolor, lo expresa, incluso llega a maldecir el día en que nació, pero nunca pierde su fe. Y aquí es donde podemos aprender algo muy profundo. A veces, el dolor y la fe pueden coexistir. Muchas veces, creemos que tener fe significa no sentir dolor o no cuestionar las cosas, pero la realidad es que nuestra humanidad y nuestra fe van de la mano. Job, aunque estaba devastado, nunca perdió la esperanza en que Dios tenía un propósito, incluso si no podía verlo en ese momento. Y esto es lo que lo mantuvo firme. La primera lección clave que podemos extraer de esta parte de la historia es que la integridad ante Dios es más importante que cualquier circunstancia externa. Cuando todo lo que Job tenía le fue quitado, lo único que le quedó fue su relación con Dios, y eso fue suficiente para él. Este es el secreto que muchos creyentes pasan por alto. No se trata de lo que tenemos, sino de quiénes somos en nuestra relación con Dios. Cuando entendemos esto, podemos enfrentar las pruebas con una paz que va más allá del entendimiento humano. Segunda parte. La respuesta de Job al sufrimiento, el silencio y la humildad. Después de que Job lo pierde todo, lo que sigue es aún más impactante. Él no solo enfrenta la pérdida de sus bienes y seres queridos, sino que también sufre en su propia carne, con una enfermedad que lo llena de llagas y dolor. Y aquí es donde comienza algo fascinante, algo que nos enseña una segunda lección poderosa. Cuando te encuentras en medio de una prueba como la que vivió Job, lo más natural sería gritar al cielo, pedir respuestas o incluso reclamar: ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y lo interesante es que Job, aunque sí expresa su dolor, lo hace desde una postura de humildad increíble. Él no exige una explicación inmediata, ni le echa la culpa a Dios. En lugar de eso, lo vemos sentarse en silencio por 7 días y 7 noches. Eso es impresionante, porque el silencio es una de las respuestas más difíciles cuando estamos en medio del sufrimiento. ¿Qué significa este silencio? En nuestra vida diaria, cuando algo nos sale mal, tendemos a reaccionar inmediatamente, ya sea quejándonos o buscando una solución rápida. Pero Job nos enseña que a veces, en los momentos más difíciles, el silencio es el primer paso para escuchar realmente la voz de Dios. Es como si Job entendiera que en medio del caos y el dolor hay una lección más profunda que solo se revela en la quietud. Y esto es algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Cuando las pruebas llegan, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos llenamos de ruido, buscando soluciones por todos lados? ¿O nos tomamos un momento para simplemente estar en la presencia de Dios, esperando en silencio su dirección? El silencio de Job no es un silencio vacío, es un silencio lleno de fe. Es como si estuviera diciendo: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero voy a esperar en ti. Este tipo de confianza es lo que nos da fuerza en los momentos más oscuros. Es en esos momentos de espera y humildad que Dios comienza a obrar en nosotros de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Y aquí hay otra cosa interesante. Durante esos días de silencio, sus amigos llegan para consolarlo. Al principio simplemente se sientan con él en su dolor, pero luego empiezan a hablar. Y es aquí donde aprendemos otra lección clave.
No todos los consejos que recibimos durante nuestras pruebas vienen de Dios. Los amigos de Job comienzan a cuestionar su integridad, sugiriendo que tal vez hizo algo para merecer su sufrimiento. Y aunque sus palabras suenan piadosas, no provienen del corazón de Dios. Esto es algo con lo que todos podemos relacionarnos. En medio de nuestras dificultades, siempre habrá voces a nuestro alrededor, tratando de darnos explicaciones o soluciones, pero no todas esas voces nos guiarán en la dirección correcta. La lección aquí es que, cuando estamos en medio del sufrimiento, es crucial discernir qué consejos vienen realmente de Dios y cuáles simplemente son opiniones humanas. Los amigos de Job creían estar ayudándolo, pero en realidad lo estaban hundiendo más en su dolor, haciéndolo dudar de su relación con Dios. Esto nos muestra la importancia de rodearnos de personas que no solo hablan con sabiduría humana, sino con discernimiento espiritual. A veces, la mejor respuesta que podemos dar a alguien que está sufriendo no es ofrecer una explicación, sino simplemente estar presentes, como lo hicieron los amigos de Job al principio. Ahora, volviendo al silencio de Job, esta actitud de espera y humildad es algo que muchas veces subestimamos. Vivimos en una época en la que buscamos respuestas inmediatas a todo, pero lo que Job nos muestra es que, a veces, Dios nos pide que esperemos, que confiemos en su tiempo y no en el nuestro. Y eso es difícil. Es difícil porque el dolor grita fuerte, pero la fe nos llama a escuchar el susurro de Dios en medio de ese ruido. Este es uno de los secretos más profundos de Job. Aprender a esperar en Dios sin perder la esperanza, sin buscar desesperadamente una salida rápida, sino confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo entendemos. Y eso, como creyentes, es un desafío diario. Pero cuando lo logramos, cuando nos rendimos ante la voluntad de Dios, en lugar de tratar de entender todo inmediatamente, es cuando nuestra fe se fortalece de una manera que nunca imaginamos. Tercera parte. Cuando Job finalmente habla con Dios, llegamos al punto en el que Job, después de haber soportado el dolor, las pérdidas e incluso los reproches de sus amigos, decide alzar la voz. Y lo que sucede es algo que cualquier creyente puede entender. Job empieza a cuestionar, no porque haya perdido su fe, sino porque es humano. ¿Y quién no se ha sentido así alguna vez? Cuando todo parece ir mal, cuando parece que las respuestas no llegan, es natural preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Job se atreve a decirle a Dios lo que muchos de nosotros quizás hemos pensado en nuestros momentos más oscuros. Dios, ¿por qué permites que esto me pase? ¿Qué he hecho para merecerlo? Y lo interesante aquí es que, a pesar de todo su dolor, Job nunca maldice a Dios, pero sí busca entender. Es una búsqueda genuina de respuestas, una necesidad de saber por qué el sufrimiento llegó a su vida. Y francamente, ¿quién no ha sentido esa necesidad alguna vez? Buscamos darle sentido al dolor, buscamos razones, y a veces sentimos que Dios está en silencio. Lo que sigue es uno de los momentos más asombrosos de la Biblia. Dios finalmente le responde a Job, y lo hace de una manera que al principio puede parecer sorprendente. En lugar de darle una explicación detallada de por qué ha pasado por todo eso, Dios le presenta una serie de preguntas retóricas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Es como si Dios le recordara a Job, y a todos nosotros, que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, cosas que no podemos ver desde nuestra perspectiva humana. Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que nosotros no podemos comprender. Esta es una lección profunda, porque a veces, en nuestra búsqueda de respuestas, olvidamos que no siempre estamos destinados a entenderlo todo. Job quería saber por qué, y lo que Dios le mostró es que no se trataba tanto de entender, sino de confiar. A veces, la respuesta que buscamos no viene en forma de una explicación detallada, sino en un recordatorio de la grandeza de Dios. Y este es uno de los secretos más poderosos que Job nos revela. Hay momentos en la vida en los que, aunque no entendamos el por qué, debemos confiar en el quién. En otras palabras, aunque no comprendamos las razones del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está en control.
Lo fascinante de esta parte de la historia es que en ningún momento Dios le explica a Job lo que ocurrió detrás de escena, esa conversación entre él y Satanás. No le dice que estaba siendo probado, ni que su fe fue puesta a prueba para demostrar su fortaleza. Dios simplemente le muestra su poder, su creación, su sabiduría infinita. Y Job, al darse cuenta de esto, responde de una manera asombrosa. En lugar de seguir buscando respuestas, él se rinde ante la grandeza de Dios. Job dice: he hablado de cosas que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job 42:3. Esto nos enseña algo increíblemente importante. No siempre necesitamos entender todo para tener paz. A veces, la verdadera paz viene cuando dejamos de buscar explicaciones y simplemente confiamos en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Y esto es algo difícil de hacer, porque nuestra naturaleza humana siempre quiere tener control, quiere saber por qué las cosas pasan. Pero Job nos muestra que hay una libertad increíble en soltar esa necesidad de entender y simplemente confiar en Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has buscado respuestas a situaciones difíciles y no las has encontrado? ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no tienen sentido? A veces, lo que necesitamos no es una explicación, sino recordar que Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte pequeña. Es como si estuviéramos viendo una escena desde el suelo, mientras Dios la ve desde las alturas, y esa perspectiva lo cambia todo. Cuarta parte: la restauración de Job, más allá de lo material. Después de todo lo que Job pasa, algo extraordinario sucede. Dios lo restaura. Pero aquí es donde debemos hacer una pausa y pensar realmente en lo que significa esta restauración. Muchas veces, cuando escuchamos esta parte de la historia, la gente se enfoca solo en el hecho de que Job recuperó todo lo que perdió y más. Es cierto que Dios le devolvió su riqueza, su salud, y le dio una nueva familia. Pero si nos quedamos solo en eso, nos perdemos uno de los secretos más profundos de su vida. La verdadera restauración de Job no fue simplemente material. Sí, Dios le devolvió bienes, pero lo más importante es lo que pasó en su corazón. Al final de su prueba, Job no solo tenía más posesiones o una vida más próspera, él tenía una relación más profunda con Dios. Su fe había sido purificada, su entendimiento de la grandeza de Dios había crecido, y eso es algo que ninguna riqueza material puede igualar. A veces en nuestras vidas, cuando oramos por restauración, pensamos inmediatamente en lo que hemos perdido: un trabajo, una relación, oportunidades. Y claro, Dios puede restaurar esas cosas, pero el secreto de la restauración que vemos en Job es que lo más valioso que Dios nos puede dar no es lo material, sino lo espiritual. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese crecimiento en nuestra fe, que solo puede venir a través de las pruebas. La restauración de Job nos enseña que muchas veces Dios permite que atravesemos tiempos difíciles no solo para devolvernos lo que hemos perdido, sino para transformarnos de adentro hacia afuera. Piensa en esto. Al principio de la historia, Job ya era un hombre íntegro, un hombre de fe. Pero después de todo lo que vivió, su fe fue elevada a otro nivel. Y esa es la verdadera bendición. Cuando enfrentamos pruebas y salimos del otro lado con una fe más fuerte, hemos ganado algo mucho más valioso que cualquier posesión material. Otra cosa fascinante de la restauración de Job es la manera en que ocurre. No es simplemente que Dios le da de nuevo lo que perdió. También lo hace de una forma que involucra a las personas alrededor de Job. Si recuerdas, sus amigos, aquellos que lo habían criticado y cuestionado, también son parte de esta restauración. Dios le pide a Job que ore por ellos, y esto nos muestra algo increíble: el poder del perdón en el proceso de restauración. Es fácil pensar que la restauración de Dios es solo entre nosotros y Él, pero la historia de Job nos enseña que también involucra a los demás. A veces, para que nuestra restauración sea completa, necesitamos perdonar a aquellos que nos han herido o que no nos han entendido en nuestros momentos de dificultad. ¿No es increíble?
Job, quien había sido criticado por sus propios amigos, es llamado a interceder por ellos. Y cuando lo hace, Dios no solo lo restaura a él, sino también a las personas a su alrededor. Aquí hay una gran lección. Nuestra restauración no siempre será solo personal. Muchas veces, Dios usa nuestras pruebas para bendecir a otros. A través de tu sufrimiento y eventual restauración, puedes ser una luz para las personas que te rodean. Lo que Job vivió no fue solo para él, sino que también sirvió para mostrarles a otros el poder de la fe y el perdón. Y si lo piensas bien, eso es algo que también ocurre en nuestras vidas. Cuando Dios nos restaura, cuando salimos de una prueba con una fe más fuerte, podemos usar esa experiencia para ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles. Tu testimonio de fe, como el de Job, puede ser la clave para la restauración de alguien más. Nunca subestimes el poder de lo que has pasado, porque Dios siempre puede usar tu dolor para traer esperanza a otros. Finalmente, quiero tocar un punto importante que a veces se pasa por alto: la paciencia. La restauración de Job no fue inmediata. Hubo un tiempo de espera, un tiempo de dolor, pero al final, Dios obró. Esto nos recuerda que, aunque las pruebas pueden parecer interminables, la promesa de restauración de Dios siempre llega en el momento perfecto. La paciencia de Job fue recompensada, pero no porque él buscara una recompensa, sino porque su fe se mantuvo firme. Este es otro secreto que los creyentes debemos entender. La restauración de Dios llega cuando hemos aprendido lo que necesitamos aprender, cuando hemos crecido de la manera que Dios quiere que crezcamos. Quinta parte: el propósito del sufrimiento: refinar nuestra fe. Cuando miramos la vida de Job, lo fácil es pensar que el sufrimiento es solo una prueba que debemos soportar para luego recibir una recompensa. Pero lo que la historia de Job realmente nos muestra es que hay un propósito más profundo detrás de las pruebas. El sufrimiento no es simplemente algo que ocurre para hacernos fuertes, sino que también tiene la capacidad de refinar nuestra fe, de sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón y purificarlo. Déjame explicarlo de esta manera. Muchas veces, cuando todo va bien en nuestras vidas, creemos que nuestra fe es fuerte porque no hemos sido desafiados. Es fácil confiar en Dios cuando no hay problemas, cuando todo está en orden, cuando nuestra vida parece caminar sin obstáculos. Pero cuando llegan las tormentas, ahí es donde se revela lo que realmente hay en nuestro interior. Y esto es exactamente lo que le pasó a Job. Cuando lo perdió todo, Job pudo haber maldecido a Dios, pudo haber renunciado a su fe. Pero lo que hizo fue aguantar, aunque no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Y esa es una de las claves más importantes del sufrimiento. No siempre se trata de entender por qué estamos pasando por algo, sino de confiar en Dios a pesar de ello. Como creyentes, muchas veces pensamos que debemos tener todas las respuestas, pero la verdad es que Dios usa las pruebas para enseñarnos a depender completamente de Él, incluso cuando no entendemos el propósito. Piensa en el oro. El oro, para ser puro, tiene que pasar por el fuego. Ese proceso de calentarse, de ser refinado, es lo que elimina las impurezas. Lo mismo pasa con nuestra fe. Cuando todo está bien, es como si nuestra fe estuviera en su estado crudo, sin haber sido probada. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando pasamos por el fuego, las impurezas, dudas, miedos, inseguridades, empiezan a salir a la superficie. Y es ahí donde Dios comienza a obrar, a purificar lo que hay en nuestro corazón. Job es un ejemplo de esto. Su fe al principio ya era fuerte, pero después de pasar por todo lo que pasó, salió más pura, más profunda. Y esto es algo que tú y yo también podemos experimentar. No quiero decir que el sufrimiento sea fácil, ni que debamos buscarlo, pero lo que Job nos enseña es que hay un propósito en cada prueba que enfrentamos. Dios no desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo momento de dolor. Todo lo que vivimos tiene un propósito divino, y aunque no lo veamos en el momento, con el tiempo podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de cómo Dios estaba trabajando en nuestro interior. Aquí hay algo que es clave. Muchas veces, cuando estamos en medio de una prueba,
Queremos que todo se resuelva rápidamente. Queremos que Dios nos saque del problema, que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero lo que Job nos muestra es que, en ocasiones, Dios no está interesado en simplemente quitar el sufrimiento, sino en usarnos en medio de él. Hay algo poderoso en el proceso de atravesar el dolor y salir al otro lado con una fe más fuerte, con un corazón más puro. Y esto me lleva a otro punto importante. Nuestra perspectiva del sufrimiento cambia cuando entendemos que Dios está obrando en nosotros durante ese tiempo. A veces, cuando estamos pasando por una prueba, nos enfocamos tanto en lo que estamos perdiendo, en lo que está mal, que olvidamos que Dios está formando algo nuevo en nuestro interior. Como dice en Romanos 5, 3-4, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Esto es exactamente lo que vemos en la vida de Job. Su sufrimiento produjo en él una fe y un carácter que no tenía antes. Y esa es una de las lecciones más poderosas que podemos aplicar a nuestra propia vida. Otra cosa que podemos aprender de Job es que no debemos temer expresar nuestro dolor. Job no ocultó su sufrimiento, no pretendió ser fuerte cuando en realidad se estaba desmoronando por dentro. Él habló con Dios, le dijo cómo se sentía, cuestionó lo que estaba pasando. Y eso está bien. A veces, como creyentes, pensamos que debemos ser perfectos en nuestra fe, que no podemos dudar ni sentir dolor. Pero la historia de Job nos enseña que Dios no se ofende por nuestras preguntas o nuestras emociones. Él está con nosotros en cada momento, incluso en los más oscuros. Entonces, ¿cuál es el secreto que Job nos revela en esta parte de su historia? Que el propósito del sufrimiento es mucho más que simplemente pasar una prueba. Es una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y fortalecida. Es en los momentos de dolor que Dios trabaja en nosotros de manera más profunda, sacando lo mejor de nuestro interior, quitando las impurezas que no sabíamos que teníamos y llevándonos a un lugar de mayor confianza y dependencia en Él. Sexta parte. La humildad ante Dios. Aceptar nuestra limitación humana. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Job es cuando, después de tanto cuestionar y buscar respuestas, llega a un punto de profunda humildad. Como vimos antes, Job, en su dolor y confusión, se atreve a preguntarle a Dios por qué está pasando todo esto. Y aunque Dios no le da la respuesta directa que esperaba, lo que hace es recordarle su grandeza y su soberanía. Es como si Dios le estuviera diciendo: Job, hay cosas que están más allá de tu comprensión. Este es un momento crucial, porque Job podría haber respondido de muchas maneras. Podría haberse llenado de orgullo, insistiendo en que merecía una explicación. Pero, en lugar de eso, responde con humildad. Reconoce que en su búsqueda de respuestas, había hablado de cosas que no entendía completamente. Dice: por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. ¿Qué significa esto? Que Job llegó a un punto en el que se dio cuenta de que su entendimiento era limitado y que debía confiar en la sabiduría de Dios. Y aquí está una de las lecciones más poderosas de la historia de Job. La humildad es clave para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra tendencia es querer respuestas, querer tener control sobre lo que está pasando. Queremos entender todo, y cuando no lo logramos podemos frustrarnos o incluso enojarnos. Pero lo que Job nos enseña es que, al final del día, necesitamos aceptar que no siempre vamos a comprender todos los detalles del plan de Dios. Y eso está bien. Job nos muestra que ser humilde no significa no tener preguntas o dudas. Él cuestionó, buscó y habló desde el fondo de su dolor. Pero lo que lo hace tan admirable es que, a pesar de no obtener todas las respuestas, reconoció su lugar frente a la grandeza de Dios. No se trata de pensar que nuestras preguntas no son importantes o válidas, sino de entender que hay un nivel de sabiduría divina que a veces escapa a nuestro entendimiento. Y en ese momento, lo mejor que podemos hacer es rendirnos ante Dios con humildad y confianza. Aquí hay algo que todos podemos aplicar a nuestras vidas. Muchas veces,
Nos cuesta aceptar que no tenemos todas las respuestas. Queremos que todo tenga sentido, especialmente cuando estamos en medio de una prueba. Queremos que Dios nos explique por qué está ocurriendo algo y qué propósito tiene. Pero, al igual que Job, necesitamos llegar a un lugar donde nuestra fe no dependa de entenderlo todo, sino de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y esto no es fácil, ¿verdad? Porque como seres humanos, siempre queremos tener el control. Queremos saber cómo y por qué ocurren las cosas. Pero Job nos enseña que la verdadera fe se basa en dejar de lado esa necesidad de control y rendirnos ante la voluntad de Dios. Es decir, Dios, no entiendo por qué está ocurriendo esto, pero confío en que tú lo sabes y que todo lo que permites tiene un propósito. Aquí es donde entra en juego algo que creo que es fundamental para cualquier creyente: la confianza en Dios. Job llegó a un punto donde su confianza en Dios era más importante que obtener una explicación. Esta es una de las claves que debemos recordar en nuestras vidas. No siempre vamos a saber por qué estamos pasando por algo, pero si tenemos la humildad de aceptar nuestras limitaciones y la fe para confiar en Dios, vamos a experimentar una paz que va más allá de cualquier explicación. Otra cosa importante de esta parte de la historia es que la humildad de Job no lo hizo débil. Al contrario, lo hizo más fuerte. A veces pensamos que ser humildes significa aceptar la derrota o ser pasivos, pero lo que Job nos enseña es que la verdadera fortaleza espiritual viene de la humildad. Al reconocer que no tenía todas las respuestas, Job fue capaz de abrir su corazón a una confianza más profunda en Dios. Y hay algo muy liberador en esto, ¿no crees? Cuando dejamos de sentir que tenemos que controlarlo todo o entenderlo todo, encontramos una libertad increíble en nuestras vidas. Nos damos cuenta de que no necesitamos tener todas las piezas del rompecabezas para seguir adelante. Lo que necesitamos es confiar en que Dios tiene el panorama completo y que aunque nosotros solo vemos una pequeña parte, Él sabe exactamente lo que está haciendo. La historia de Job nos enseña que, en medio del dolor, la humildad no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Es un recordatorio de que Dios es Dios y nosotros no. Y cuando podemos aceptar esto, nuestra fe crece de una manera impresionante. Aprendemos a soltar el control, a dejar que Dios sea quien guíe nuestros pasos, incluso cuando no entendemos hacia dónde vamos.